Se dice que en la época colonial de San Luis Potosí existió una bruja a quien le decían la Maltos, la cual era muy poderosa, que además de dominar las artes negras, tenía un importante puesto dentro de la sociedad potosina. A pesar de ser una persona que servía a propósitos oscuros, tenía un puesto importante en la Inquisición, teniendo el poder de decidir sobre la vida de las personas, condenándolas a la muerte y a la tortura. A pesar de que existía el toque de queda, ella gozaba de la impunidad de andar a altas horas de la noche por las calles empedradas de la ciudad, a bordo de una carreta conducida por 2 caballos negros. El sonido que hacían las ruedas rechinando sobre las aristas de las calles y el respirar frenético de los caballos helaban la piel. Mucha gente conocía de su poder, pero nadie se atrevía a hacerle frente por la protección que tenía de las autoridades. Ella residía en lo que ahora se conoce como los Arcos y Piña, un enorme complejo habitacional edificado por una poderosa familia y que prestaba para que la Inquisición pudiera realizar sus horribles oficios. Es ahí donde la Maltos aprovechaba para realizar sus poderosos conjuros, en los que tenía que realizar actos extraños y crueles, los cuales incluso significaban la muerte de personas, pero aprovechando su estatus, ejecutaba a los condenados que a veces ella misma acusaba. Su ambición de poder requería de más muertes. Un día cometió el error de sacrificar a 2 personas, las cuales pertenecían a una de las más poderosas e influyentes familias potosinas, por lo que tanto asesinato ya no fue tolerado por las autoridades. Se le condenó en la plaza de Fundadores, frente a toda la gente, por haber matado a esas 2 personas, además de acusársele de brujería. La Maltos no se defendió y aceptó todos sus crímenes, pero pidió a cambio, antes de ser ejecutada, que se le permitiera hacer un dibujo, un recuerdo de su vida en su morada. Como aún había autoridades que le estimaban, se le permitió, y el jefe de policías, acompañado del alcalde, así como escoltas, le acompañaron hasta su habitación. Aquí, la Maltos comenzó a dibujar una carreta con caballos negros, iguales a los que usaba para recorrer las frías noches de San Luis Potosí. Pero una vez terminado, la gente quedó horrorizada cuando vio cómo aquel dibujo cobraba vida y se salía de la pared. Asimismo, la Maltos aprovechó el asombro de todas las personas para subirse arriba de tan horrible carruaje y con un grito ordenó a los caballos avanzar. Lo más terrorífico fue cuando el carruaje voló incorpóreamente hacia la pared para perderse, mientras la Maltos se despedía con una horrible risa. Un grupo de personas que esperaban el tren rumbo a Monterrey, en su mayoría peregrinos, quienes habían llegado para dar gracias a San Francisco, patrono de 14, esperaban regresar a sus respectivos hogares. El tren llegó cerca de las 10 de la noche y la gente comenzó a tomar su lugar, preparándose para un largo viaje de noche, y a pesar de que se contaban con 22 vagones, no fueron suficientes para cumplir con la demanda de asientos, teniendo varias personas que viajar a pie, mientras que otros prefirieron quedarse en la estación para probar suerte al día siguiente. Una vez arriba, un hombre de nombre Rogelio, quien viajaba con su esposa, notó la presencia de un hombre de avanzada edad, con un sombrero de palma y ropas muy humildes. Comenzó a decirle algunas cosas a los viajeros, pero no lograba entender lo que decía. El hombre se mostraba preocupado y molesto, pues la gente lo ignoraba constantemente, hasta que éste se logró acercar a Rogelio para entender lo suficiente, diciendo: «Tiene que bajar del tren, va a haber un accidente y muchos muertos. Dios me ha enviado para avisarles, por favor, deben bajar del tren, este se va a descarrilar». Pero todos lo trataban como un loco, hasta que el hombre se acercó de frente a Rogelio y le dio el mismo mensaje a su esposa. Rogelio se mostró molesto y crédulo por las palabras de aquel señor, pero al parecer su esposa había sentido un escalofrío cuando el anciano le tocó y le dijo aquellas terribles palabras. Ella le pidió a Rogelio que le hiciera caso y que por favor abandonaran el tren, pero Rogelio se resistía, ya que sabía que podría no correr la misma suerte con el siguiente tren y encontrar buenos lugares, además de que ya estaba muy cansado por cumplir la manda y quería llegar a su casa, pero la insistencia fue tanta que aceptó. Finalmente, antes de que el tren partiera, bajaron de él, junto con otras personas a quienes les había convencido la historia del anciano, y resignado esperó el siguiente tren. Alrededor de las 11 de la noche llegó un nuevo tren, pero con dirección a San Luis Potosí, por lo que Rogelio tuvo la idea de que podría hacer escala en la capital para de ahí tomar en la estación uno con dirección a su destino, y pasados unos cuantos minutos sintieron cómo las vías del tren temblaban,
Al día siguiente, y en la estación de trenes de San Luis Potosí, se enteraron de una horrible tragedia que sacudió sus corazones. Y es que el tren al cual finalmente no subieron había descarrilado cerca de las 10:45, en una pronunciada curva de la ciudad de Moreno, volcándose los 22 vagones, uno encima del otro. Mucha gente murió, la mayoría aplastada por el peso de cientos de toneladas de metal. Algunas familias completas murieron, y los pocos que sobrevivieron quedaron con cicatrices de por vida, como piernas y brazos amputados, u horribles quemaduras en todo su cuerpo. Su nombre era Claudia, hija de una acomodada familia, y la segunda de 3 hijos, sobreviviéndole solo su madre y hermana menor, pues cuando ella era una niña, su padre y hermano mayor murieron. Cuando fue jovencita se caracterizaba por ser una muchachita muy risueña y alegre, ataviada siempre de vestidos elegantes que resaltaban su belleza. Fue entonces cuando conoció a Rodolfo, su primer y único amor. El noviazgo entre Claudia y Rodolfo fue duradero y la relación se mantuvo por el paso de los años, terminando por prometerse amor eterno que se consumaría con los votos matrimoniales. El día que Rodolfo le propuso matrimonio, le entregaría a Claudia un anillo de oro blanco engarzado con una acerina negra, el cual le habría pertenecido a su abuela y regalado a él por su madre. Rodolfo le pidió a Claudia que le prometiera amarlo por siempre, pasara lo que pasara, promesa que Claudia juró cumplir. Se llegaba el día de la boda, la cual se realizaría en el templo de San Miguelito, por ser Claudia originaria de ese barrio. Sin embargo, el novio nunca llegó. Los invitados estaban desconcertados, y Claudia intentaba aferrarse a la idea de que su Rodolfo llegaría y la desposaría. Algunos rumoreaban que Rodolfo habría huido de su compromiso, otros que habría muerto, pero como no era originario de los rumbos en los que vivía Claudia, nunca se supo qué pasó con él. Claudia no perdió en ningún momento la esperanza de que su amado llegaría por ella, y continuamente le decía a la gente que no podía ir a tal o cual lugar, porque si no, Rodolfo no la encontraría. Su familia se llenó de una enorme tristeza cuando se dio cuenta que Claudia había perdido la cordura, ya no vivía en este mundo, y parecía quedar atrapada de por vida en el día de su boda. A menudo se ponía su traje de novia e iba al jardín de San Miguelito o la plaza de armas, a sentarse en una banca y esperar a que llegara su amado. En muchas ocasiones, cuando veía a un joven parecido a Rodolfo, le gritaba: «Rodolfo, ¿por qué tardaste tanto en venir por mí? Estoy lista para que nos casemos». Muchos hombres, por compasión, le seguían la corriente y la cuidaban temporalmente. Otros, más crueles, se aprovechaban de ella, pero Claudia nunca se quedó mucho tiempo con ellos. Debido a que su apellido era Zuli, la gente comenzó a llamarla la loca Zuli, quien a veces solo se posaba triste entre las plazas y jardines de San Luis Potosí, y otras perseguía a muchachos mientras les gritaba: «Rodolfo, ven». Siempre lucía el anillo que Rodolfo le había regalado, y aunque se vestía siempre elegantemente, su vestido favorito era el de novia. Así viviría el resto de su vida, hasta que fallecería aparentemente de causas naturales, o como muchos decían, de tristeza. Fue enterrada en el Panteón El Tecuán, el cual se encontraba tras la iglesia de San Miguelito, y el cual sería retirado para dar paso a la modernización de San Luis Potosí, convirtiéndose ahora en la Escuela Manuel José Otón. En los restos del desaparecido panteón, un joyero del mercado de la Merced habría encontrado el anillo de oro blanco con la cerina engarzada, el cual le ofreció a la Virgen de la Soledad y la cual ahora porta en su mano izquierda. No se sabe bien qué sucedió con Rodolfo, y si Claudia terminó sus últimos días sumida en la melancolía o en un mundo donde su amado Rodolfo siempre la acompañó. Lo que es cierto es que es una de las historias más tristes que se cuentan en San Luis Potosí.